Dale chicos, buenos días. Como pueden ver, vamos a trabajar hoy a un autor que se llama Gottfried Leibniz. Eh, Antes de iniciar, me gustaría decir que ya terminamos con Descartes. Creo que casi que no acabamos con el man. Eh, ¿Por qué nos demoramos tanto con él? Porque, como les había dicho en clases anteriores, pues su propuesta es tal vez una de las más importantes de la filosofía moderna. Él realmente significa un antes y un después en la filosofía, porque es el padre de la modernidad, ¿sí? De la modernidad filosófica. Esta modernidad hace referencia a una transformación que tiene el pensamiento y que lo dirige a intentar entender el mundo ya no única y exclusivamente desde la óptica del ejercicio de razonamiento puro y duro, sino desde un ejercicio un poco más eh, de razonamiento estructurado, ¿sí? Recordemos que antes de Descartes se construyó un pensamiento muy de manera de que yo me quedo sentado, razono y lo que razono lo voy presentando. Pero ahora ese razonamiento tiene que tener un ejercicio de coherencia completa, ¿sí? Lo que va a cambiar entonces no es tanto el resultado de la filosofía, sino la forma como se hace, ¿sí? Los temas van a ser iguales, las conclusiones van a ser muy similares en muchos casos, eh, sin embargo lo que va a cambiar es la forma de hacerlo. Y pues esto va a tener entonces un atisbo, una base cientificista muchísimo más fuerte, por lo menos son los primeros autores de la modernidad. La mayoría de los autores de la modernidad van a buscar un ejercicio puramente científico y de experimentación experiencial sobre el mundo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante con este autor que se llama Gottfried Leibniz, ¿sí? Leibniz nace en 1646, muere en 1716. Es un autor que tiene una característica y es eh, una persona exageradamente eh, polifacética, ¿sí? Leibniz es uno de los autores más polifacéticos que tiene la época moderna o el inicio de la época moderna porque él trabaja filosofía, filosofía pues por algo lo estamos viendo, pero también trabaja física, física, matemática, astronomía, eh, lógica, economía, historia, filología, derecho, política, también se mete con cosas de alquimia, bueno, de alquimia, de farmacia, de historia de la naturaleza, muchas cosas. Este man trabajó en todo. Sus aportes no fueron tan guash, o sea, tan súper grandes, pero sí fueron muy importantes en algunos campos. Uno de los campos en los que fue más importante pues, fue la filosofía y la matemática. En el campo de la filosofía, Leibniz tenía una teoría que era muy similar a la teoría de Platón, ¿sí? Él decía, existen elementos innatos de conocimiento. Conocimiento, ¿sí? Existen elementos innatos de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Estos elementos propiamente no son aprendidos. No se aprenden.
sino que están metidos ya, digámoslo, en nuestro sistema operativo, en nuestro disco duro. Es una aplicación que viene preinstalada. Sin embargo, es una aplicación que, aunque viene preinstalada, no se manifiesta sin la debida, digamos, esperen, busco la palabra. Listo, lo cambié. No se manifiesta sin el debido aprendizaje. Esto es una cosa sumamente extraña, pero es que en serio no sé cómo vas a escribirlo, porque lo que Leibniz va a decir es que hay un aprendizaje base, ¿sí?, que lleva a que se presenten estos, estos elementos. Entonces, la imagen que va a usar es la imagen de un mármol, ¿sí? Él va a decir, no, él va a decir, si nosotros somos unos unos escultores, tenemos una gran pieza de mármol, vamos a dibujarla acá, ¿sí? Una gran pieza de mármol. Esta pieza de mármol pues no tiene ninguna forma per se, o sea, que sea construida por sí misma. El proceso de aprendizaje es un proceso que le va dando forma a esto. Entonces va a pasar de esto a ser un cubo, por decir algo, ¿no? Para no complicarme los dibujos. Va a ser un cubo, ¿sí? Lo que va a decir Leibniz es que aún con esto hay ciertas rupturas en el mármol que ya están dadas, ¿sí? Entonces, a estas rupturas son a las que se refiere Leibniz cuando dice que hay un elemento innato. Entonces, esta ruptura por sí sola no es un conocimiento. Es necesario que llegue un escultor que golpee en este punto para que el elemento se haga, se muestre. Pero ya está. Entonces él dice exactamente eso. Tenemos un conocimiento que todavía no se ha dado, pero que está ahí constantemente y que nos acompaña. Este conocimiento se puede o no se puede presentar. Este elemento innato tiene una relación directa con la razón, ¿sí? Estos otros conocimientos, digamos, estos de acá, que son los aprendizajes, ¿sí?, tienen una relación con la experiencia. Entonces, digamos, esto es lo aprendido. Y estos son los elementos innatos. Entonces, esta razón él la va a llamar como verdades de razón, y esta experiencia él la va a llamar como verdades de hecho. Entonces, tengamos en cuenta estas dos. Esta verdad de razón son las que van a darme, las que son construidas por esta beta o por este corte que ya está hecho en el mármol, que es un elemento innato. Las de experiencias son las que son hechas por ya darle forma al mármol, es decir, tener un aprendizaje en concreto. Entonces, estas verdades de razón son aquellas que se dan, pues, aunque valga la redundancia, por el razonamiento, y estas por el carácter
empírico del ejercicio, ¿sí? Es decir, por la experiencia, por la experiencia que yo tengo directamente con el mundo, esta experiencia. Entonces, esta es la forma como él entiende el conocimiento. Sin embargo, tengan en cuenta que si, ay, si yo tengo acá un elemento que es base para que se dé este proceso de elemento innato, este elemento hace parte de este aprendizaje, ¿sí? Entonces, para yo tener razonamiento, necesito un elemento empírico que me sirva de sustento. No, el sustento no es como que sin esto, o que esto sea parte del razonamiento, que la experiencia sea parte del razonamiento, no, sino que la experiencia da pie al razonamiento. Es un posibilitante, no un elemento constitutivo. No sé si me hice entender ahí. Bien. Eh, por esto, bueno, no. Por esto hay una diferencia entre la lógica y las cosas, ¿sí? Lo que uno conoce por lógica lo conoce directamente por el razonamiento, lo que conoce por las cosas lo conoce por el elemento empírico. Ambos son igualmente válidos, ¿sí? Ambos tipos de conocimiento son igualmente válidos, pero pues ya entendemos que la lógica tiene un elemento empírico que pues construye todo lo que ya vimos con anterioridad. Hay una segunda propuesta de Leibniz que tiene un nombre curioso, que son las mónadas, ¿sí? Las mónadas viene del término en griego que se llama monas, que significa unidad, ¿sí? Entonces, no es porque sean algún pariente de los simios o algo por decirlo, no. Estas mónadas hacen referencia a la unidad de formación del mundo. Eh, Aquí hagamos principal énfasis en este de formación más que el de comprensión. Cuando yo digo comprensión es de aquello que comprende el mundo, pero comprende como que conforma. Es una palabra difícil de entender en ese sentido, pero es aquello que es comprendido por el mundo, que es eh, mm, ah, si me dieran las manos estarían como que ¿qué está haciendo este man? Eh, que abarca el mundo, ¿sí? Entonces más bien dejémoslo como formación del mundo. Entonces unidad de formación del mundo. Esto está muy relacionado con lo que nosotros conocemos con el átomo, ¿sí? Podemos llamarlo así, átomo. Tiene las mismas características que son indivisible, indivisible, bueno, este tiene una habilidad un poco extraña, inextensa y sin partes. Estas tres habilidades o estas tres cualidades pues no son propiamente del átomo porque nosotros decimos que el átomo sí tiene partes, es indivisible pero tiene partes. Pero digamos que esta es la mejor imagen que tenemos hoy en día para entender esta comprensión. Entonces, ¿por qué Leibniz propone esta comprensión? Esto en contra de la propuesta de Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes, recuerdan el primer ejemplo que da Descartes, o bueno, los primeros ejemplos que da Descartes en su propuesta, y él dice
veo a lo lejos una torre que parece ser redonda, pero cuando me acerco me doy cuenta que es cuadrada, ¿sí? O algo por el estilo. Eh, Tengo la experiencia de una persona y cuando me acerco me doy cuenta que es otra persona, es una persona que es diferente. Este tipo de situaciones son las que da Descartes, ¿sí? Leibniz va a decir no, con esta explicación de las monadas, él va a decir no, el mundo no es estático. Claro, entonces, la propuesta de Descartes funciona si nosotros hablamos de un mundo quieto, ¿sí? Es decir, es cierto que o sea, es cierto que es una falacia, una falla en mis sentidos, el hecho de que cuando lo veo de lejos esté circular, pero cuando lo veo de cerca esté cuadrado, es una falla sí, solo si concibo el mundo de manera estática. Es decir, el mundo sin una transformación constante de él mismo. Lo que Leibniz va a decir es no, el mundo tiene una constante transformación de la forma como se nos presenta o como es. Entonces, al no ser estático, hay un cuarto elemento acá que Leibniz le da a sus nómadas y este cuarto elemento son, vamos a hacer un portal, y también tiene un portal acá. El cuarto elemento son una energía, ¿sí? Y esto es sumamente importante para su momento, ¿no? Porque no solamente está diciendo que el átomo existe, sino que tiene energía. Entonces, esta energía tiene un carácter y es que es pura. Entonces no está dada por nada más aparte de ella misma. Entonces es una energía que le es base a, a estas nómadas, a estas mónadas, ¿sí? Esta energía va a ser lo que explica la transformación del mundo. Esta energía transforma el mundo, ¿sí? Esa va a ser su actividad principal, transformar la forma como nosotros entendemos y nos hacemos parte del mundo. Esto, pues, es una explicación muy básica, pero nos da a entender, por ejemplo, por qué cuando vemos algo desde lejos lo vemos diferente que cuando lo vemos de cerca. Si nosotros decimos que el mundo está atravesado o está compuesto por átomos que tienen energía, podemos decir que la potencia de la energía que recibimos cuando estamos lejos es diferente a cuando estamos cerca. Entonces ahí se explica la transformación del mundo, ahí se explica por qué Descartes estaba tomando un mundo estático. Si el mundo funciona como Descartes lo propone, no existiría esta energía que transformaría mis sentidos. Entonces ahí es donde está el punto flaco de Descartes. Estas monadas están relacionados también si las monadas conforman el mundo, la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo hacen las monadas para conformar el mundo realmente? Pues Leibniz va a ser bastante político o poco político con su respuesta y va a decir, listo, hay una cosa que llama armonía preestablecida. Hay una armonía preestablecida en... Hay una armonía preestablecida en la forma de las monas. Esta armonía preestablecida, y me voy para el siguiente lado del tablero, esta armonía preestablecida configura
Uy. Entonces, la armonía configura la relación entre las mónadas, ¿sí? Entonces, si esta configura la relación entre las mónadas tienen una configuración constante armoniosa, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede, sucede porque pues así es como debe suceder. Ahora, ¿quién otorga esta armonía? Ah, bueno, ese es el meollo del asunto. Leibniz, buen creyente, va a decir, esta armonía es otorgada por Dios, ¿sí? Dios, creador de las mónadas, les dio en su creación una base armónica, no en el sentido de la música, sino en el sentido de la metafísica, una base armónica que les permite funcionar de cierta manera. Entonces, esto convierte a Dios en una suerte de relojero, ¿sí? Dios es el más grande relojero que existe en la existencia, ¿sí? Porque Él toma cada una de las monadas y las hace funcionar como si fueran, eh, no voy a hacer engranajes, sino voy a hacer poleas, porque hacer engranajes acá sería muy complejo, pero como si fueran engranajes, ¿sí? Entonces, si este se mueve hacia un lado, este se mueve hacia el mismo lado y este se mueve hacia el mismo lado, ¿vale? Espero que se entiendan esos engranajes. Entonces, de esta manera es como eh, Leibniz concibe a Dios. Este Dios como relojero tiene una cualidad especial y es que es un Dios perfecto. Y como en todos los casos de perfección, viene el mismo problema de siempre. Si Dios es perfecto, ¿por qué hay maldad? Esta va a ser una de las teorías más importantes, más que todas las anteriormente vistas, que las anteriormente vistas son interesantes, pero no tanto como importantes en la filosofía. Va a ser una de las teorías más importantes porque va a dar pie a muchísimas formas de entender a Dios. Lo que va a decir Leibniz es algo muy sencillo, y estoy seguro, esta frase la han escuchado. Estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Entonces, según Leibniz, esta configuración del mundo, esta configuración eh, de monadas es la configuración más perfecta que existe. Dios lo que construyó, así sea doloroso en algunos momentos y así sea molesto o incluso haya esta maldad, es el mejor mundo posible. ¿Y por qué es el mejor mundo posible? Por un simple hecho. O sea, ¿por qué es el mejor mundo posible? Tiene maldad más bien. Por la libertad. Es decir, según Leibniz, este es el mundo con menos mal y más libertad.
Es decir, es el mundo menos malo posible con la mayor cantidad de libertad para la humanidad posible. Entonces, bueno, esto tiene otro nombre que también es el mundo más óptimo. Óptimo. Pero pues no me gusta esa palabra. Muy empresarial para mi gusto. Entonces, esta propuesta de Lenin va a ser muy importante y más, va a ser aún más importante de cara a un autor que se llama Voltaire. Voltaire es un filósofo que escribió sus propuestas, más bien, es un escritor al cual se le ha dado el carácter de filósofo. Él no construye propuestas filosóficas propiamente dichas, pero a lo largo de sus textos muestra una filosofía que le es propia, que él mismo construye. Voltaire se lo recomiendo, es un autor muy chévere. Voltaire escribió un cuento que se llama El Cándido. ¿Sí? El Cándido trata de un muchacho que se llama Cándido, que si ustedes buscan la definición de Cándido es como una persona muy alegre, muy amable, muy, sí, yo soy muy feliz, cosas por el estilo. El Cándido eh, muestra un personaje de ese tipo y muestra un personaje que es arrojado a una serie de diferentes situaciones desastrosas, se enamora y la chica con la que de la que se enamora lo rechaza, no le va bien en sus estudios porque es muy cándido pero es medio lelo. Eh, en algún momento lo capturan unos piratas, está metido como prisionero en una celda, está en el, viajando con los piratas como prisionero, llega a Lisboa justo cuando hay el terremoto que destruye Lisboa. Después de un curvo de tiempo se reencuentra con el amor de su infancia que lo había rechazado y, y ella se da cuenta de su error, entonces le dice, no, mira, yo sí te amo, pero cuando le dice yo sí te amo se dan cuenta que es que ella había sido también secuestrada por los piratas o por vándalos, no me acuerdo qué, y, y siendo secuestrada había sido violada, o sea, cuando la violaron le pegaron un sífilis, entonces el Cándido estaba, pues imagínense, ya le habían dicho que sí, pero la novia tenía sífilis, entonces es una cosa de una serie, uno tras otro desastres. Y Cándido tiene un maestro, un maestro, no recuerdo muy bien el nombre del maestro, pero él siempre le dice precisamente esto, le dice, estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Es decir, sin importar qué tantas cosas, estamos en el mejor de los mundos posibles. Este maestro llega a un punto en el que muere, creo que es asesinado, y es asesinado en frente de Cándido. Entonces, digamos, todo el ejercicio que hace Voltaire con el Cándido es burlarse precisamente de esta afirmación de estamos en el mejor de los mundos posibles. Y es una cosa espectacular, es realmente muy gracioso, triste por, por Cándido, pero es una cosa espectacular, se lo recomiendo mucho. Bien chicos, terminamos entonces con esta clase sobre el Learns. Quería que vieran, digamos, principalmente, bueno, esta parte de Voltaire, que es muy graciosa, esta parte,
pero también las posibles como propuestas en contra que se le pueden hacer a Descartes, porque uno, digamos, muchas veces, a mí me pasó la primera vez que lo leí, yo vi a Descartes y yo dije, esta es la filosofía, de aquí para allá no hay nada. Y cuando me fui dando cuenta dije, no, Descartes está dañando, pero entiendo. Es muy buen elemento base, pero comete muchos errores a lo largo de su argumentación, y el primero de todos es este, es pensar que el mundo es estático, que no se admiten cambios constantes en el mundo, que también generan cambios constantes en la percepción. Entonces, bueno chicos, los dejo con eso. Eh, Nada, espero que estén juiciosos, que se estén cuidando. Espero ver sus audios, ver sus audios, escuchar sus audios. Eh, Hay algunos que ya he escuchado, me han parecido muy interesantes. No les voy a decir cuáles porque baila. Pero a medida que yo los voy escuchando, voy enviándoles los comentarios. Y pues nada chicos, nos hablamos no sé cuándo, el próximo lunes creo. Se cuidan, se portan juiciosos.